Iceberg de casos de satanismo y brujería. A ver, vamos a reaccionar. Vale. A lo largo de la historia, el miedo a lo desconocido ha dado lugar a algunos de los casos más aterradores y misteriosos relacionados con el satanismo y la brujería. Desde conventos donde las monjas decían estar poseídas por demonios, hasta sacrificios de cultos oscuros que adoraban a ídolos como Baphomet y Belcebú, estos episodios han dejado una huella de Balal. terror en las comunidades donde ocurrieron. Saludos con todos y sean bienvenidos a un Vale. nuevo iceberg donde se encuentran los casos más aterradores y misteriosos relacionados al satanismo y a la brujería que han ocurrido a lo largo de la historia. Pónganse cómodos que empezamos con el nivel 1. En Ok, la 1969, familia Manson. Charles Manson lideró un grupo llamado la familia Manson, compuesto por jóvenes que veían en él a un líder casi divino. Manson, con una mezcla de manipulación psicológica y carisma, convenció a sus seguidores de que un apocalipsis racial estaba cerca y les hizo creer que debían cometer asesinatos brutales para desencadenar este caos. Aunque Manson no dirigía un culto satánico, utilizó elementos de satanismo y mensajes oscuros para controlar a sus seguidores, manteniéndolos bajo su influencia. La familia Manson fue responsable de varios asesinatos horribles en Los Ángeles, incluido el de la actriz Sharon Tate. Estos crímenes Vale, eso sí conmocionaron al sabía. mundo y se convirtieron en un símbolo del mal en la sociedad. Manson y varios de sus seguidores fueron arrestados y condenados, dejando una marca aterradora en la historia de Estados Unidos. En 1989, la ciudad de Matamoros, México, se vio envuelta en una serie de A asesinatos ver. aterradores que dejaron a todos en shock. Un grupo de narcotraficantes, liderados por Adolfo Constanzo, no solo traficaba drogas, sino que también practicaba rituales oscuros y sacrificios humanos. Este grupo combinaba santería, una religión afrocubana, con prácticas satánicas, creando un culto siniestro, y creían que estos sacrificios les darían protección y poder sobre la policía y sus enemigos. Las víctimas eran brutalmente asesinadas en ceremonias escalofriantes que incluían tortura y desmembramiento. Aun- Uno de los casos más ah, impactantes fue el a asesinato. ver. Aunque no lo crean, algunos rituales en específico son muy protectores. Y no, o sea, yo no es que yo practique, sino que he investigado el tema y aparte, he visto casos de la CIA, del FBI, de los que investigan esos casos, y sí algunos casos que sí funcionan. De un estudiante estadounidense, Mark Kilmer, quien fue secuestrado y sacrificado. Cuando las autoridades descubrieron el rancho donde se realizaban estos rituales, encontraron restos humanos y evidencia de los horrores cometidos allí. Estos asesinatos acudieron a México, revelando una historia macabra del narcosatanismo. Entre 1984 y 1985, Richard Ramirez, conocido como el Night Stalker, sembró el terror A en ver. California, ya que este asesino en serie entraba en las casas de sus víctimas durante la noche, atacando sin piedad. Lo que hacía a Ramírez aún más Las casas de aterrador era Estados su Unidos nunca obsesión con cierran sus Satanás. puertas. Dejaba símbolos satánicos, como pentagramas, en las escenas del crimen y en ocasiones obligaba a sus víctimas a jurarle lealtad al diablo antes de matarlas. Ramírez elegía a sus víctimas al azar, lo que aumentaba el miedo en la comunidad, ya que nadie sabía quién podría ser el siguiente. Atacaba Mm. tanto a hombres como a mujeres, usando diversas armas y métodos brutales, y su mirada fría y sonrisa sádica dejaron una huella imborrable en aquellos que sobrevivieron. Cuando finalmente fue capturado, sus juicios revelaron al mundo la mente perturbada de un hombre que encontraba placer en el caos y el mal. En los cultos y rituales Bueno. satánicos se utilizan varios símbolos que tienen significados oscuros y aterradores. Uno de los más conocidos es la cruz invertida, que es una cruz al Símbolos muy revés. antiguos. Mientras que la cruz tradicional representa a Jesús y la fe cristiana, la cruz invertida simboliza una burla y rechazo hacia el cristianismo, Ujú. representando la oposición directa a Dios. Otro símbolo es la estrella de 5 puntas, también conocida como pentagrama, que cuando se dibuja con una punta hacia abajo, es un símbolo satánico que representa la cabeza de un macho cabrío, conocido como Baphomet, un ícono de adoración satánica.
Este símbolo se utiliza para invocar fuerzas oscuras y representar el poder del mal. También está el número 666, que se conoce como el número de la bestia, y se cree que representa al diablo y se utiliza en rituales para mostrar lealtad a Satanás. Estos símbolos, y otros como el ojo que todo lo ve o el tridente, El ojo se que todo usan lo en ve, el rituales para invocar tridente, energías malignas y desafiar las creencias el religiosas búho. tradicionales. El caso de las brujas de Salem ocurrió en 1692 en una pequeña comunidad de Massachusetts, Estados Unidos, y fue un periodo oscuro y aterrador en la historia. Todo comenzó cuando algunas niñas de la aldea empezaron a comportarse de manera extraña, gritando, convulsionando y diciendo que estaban poseídas por brujas. Pronto, señalaron a varias mujeres de la comunidad como responsables, acusándolas de practicar brujería y hacer pactos con el diablo. El miedo se extendió ¿Cómo sería en la rápidamente, y actualidad las un caso autoridades de comenzaron a brujas? arrestar y juzgar a muchas personas, basándose en rumores y acusaciones sin pruebas. Durante este tiempo, 19 personas fueron ahorcadas y una más fue aplastada hasta la muerte por no confesar. Muchas de las víctimas eran inocentes, pero la histeria colectiva llevó a estas terribles injusticias. El caso de las brujas de Salem sigue siendo un recordatorio aterrador de lo peligroso que puede ser el miedo descontrolado y las falsas acusaciones. Nivel 2. En 2017, en Brasil, Mano de la ocurrió un caso gloria. aterrador que A ver. estremeció a la comunidad, cuando una joven fue brutalmente asesinada durante un ritual satánico. Lo más espeluznante del caso fue lo que los perpetradores hicieron con su cuerpo: cortaron una de sus manos y la usaron para intentar crear una mano de la gloria. Este es un talismán oscuro y Ah, ok, antiguo que, vale. según las leyendas, tiene poderes mágicos y se cree que puede dar a su dueño la capacidad de controlar a otros o hacer que las puertas se abran mágicamente. Para hacerlo, la mano debía ser conservada y utilizada en rituales específicos, muchas veces junto con velas hechas de grasa humana. Este acto tan macabro y lleno de superstición muestra lo lejos que algunos están dispuestos a llegar en sus creencias oscuras, usando la vida humana como simple herramienta para obtener poder a través de lo sobrenatural. En 1995, ocurrió un crimen espeluznante en Lisa California, cuando Fire. Liz Ballard, una joven de 15 años, fue brutalmente asesinada por 3 adolescentes que creían en algo muy oscuro. Estos jóvenes eran parte de una banda de heavy metal y pensaban que si sacrificaban a Alice en un ritual Vale. satánico, Satanás les otorgaría poderes para ser mejores músicos. La llevaron a un Es campo aislado, donde una la muy buena atacaron y teoría. dejaron su cuerpo allí, creyendo que su sacrificio les daría el éxito que deseaban. El crimen fue descubierto meses después, cuando uno de los jóvenes confesó todo. La historia de Alice Ballard muestra lo aterrador que puede ser el poder de las creencias equivocadas y la influencia negativa de ciertas Creo que lo ideas. hicieron a un Lo que nivel muy comenzó bajo. como una obsesión con el satanismo y la música, terminó en un crimen terrible que arruinó vidas y dejó una marca oscura en la historia. El Templo Satánico es una organización fundada en 2013 que se presenta como un grupo secular y defensor de la libertad individual, que tiene su sede administrativa en Salem, Massachusetts, Estados Unidos, una ciudad Vale. famosa por su historia relacionada con la caza de brujas en el siglo XVII. Aunque su nombre puede generar confusión, el templo satánico no adora al diablo como una entidad real, sino que utiliza la figura de Satanás como un símbolo de rebelión contra la tiranía y la opresión, y su filosofía se basa en la compasión, la empatía y la lucha por la justicia. El templo se distingue de otras instituciones satanistas, como la Iglesia de Satán, al rechazar la ideología de interés propio y al centrarse en el altruismo y los derechos humanos. La organización también apoya Eh, el derecho al aborto y defiende la ciencia como base para sus creencias. y creo que es una de las iglesias que menos asesinatos ha cometido. O creencias, ¿no? Porque las otras iglesias llevan en su historia muchos asesinatos, como la católica, Rechazando cristianismo, cualquier forma de pensamiento mágico. maoísmo, etcétera. El caso de los Diablos de la Baja Módena es uno de los más controvertidos y trágicos en la historia reciente de Italia. En la región de Emilia-Romagna, entre Es una villa 1997 y muy rara. 1998,
Varios adultos fueron acusados de formar parte de una secta satánica que supuestamente abusaba de niños y realizaba rituales macabros, incluyendo sacrificios y profanaciones en cementerios. Cuando en una A villa partir de se los unen testimonios de varios los para menores, cometer que delitos, incluían es muy relatos de difícil que los orgías, capturen. asesinatos rituales y abusos extremos, se llevaron a cabo juicios que resultaron en condenas severas para algunos de los acusados. Sin embargo, con el tiempo las investigaciones comenzaron a cuestionar la veracidad de los testimonios, argumentando que los métodos utilizados para obtener las declaraciones de los niños eran altamente cuestionables y probablemente inducían falsas memorias. Eventualmente, varias de las condenas fueron anuladas y se reconoció que no existían pruebas suficientes que sustentaran las acusaciones de satanismo y abuso ritual. A pesar de esto, el caso dejó un legado de familias destruidas y daños psicológicos profundos en los involucrados. Gilles de Rais, un noble francés que había Y les luchado junto a cerráis. Juana de Arco, pasó de ser un héroe a convertirse en uno de los personajes más oscuros de la historia. Entre 1431 y 1440 se le acusó de cometer crímenes horribles. Se decía que Gilles de Rais secuestraba y asesinaba a niños en su castillo, todo como parte de rituales satánicos, ya que creía que estos sacrificios le permitirían invocar demonios y obtener más poder y riqueza. Los testimonios de los sobrevivientes y los detalles de los rituales eran espeluznantes. Gilles y sus cómplices realizaban actos crueles e inhumanos, todo con la esperanza de obtener favores sobrenaturales, pero finalmente, sus Como crímenes decía, fueron antiguamente descubiertos se y creían Gilles de eso, Rais fue arrestado y condenado. actualmente lo siguen En creyendo, pero lo hacen 1440, fue más ejecutado por estos terribles actos. eh, a nivel En energético. 1979, en Fall River, Massachusetts, ocurrieron una serie de crímenes aterradores que dejaron a la comunidad en estado de shock. Estos crímenes fueron cometidos por un grupo de adoradores de Satanás, liderados por un hombre llamado Carl Drew. Drew era un proxeneta que, utilizando el miedo y la manipulación, convenció a sus seguidores de participar en rituales satánicos brutales. Durante estos rituales, las víctimas eran asesinadas de manera violenta y sádica, con la creencia de que estos sacrificios les darían poder y control. Los cuerpos fueron encontrados en bosques y áreas remotas, marcados con signos de tortura y símbolos satánicos. La historia de la masacre de Fall River es especialmente aterradora por la combinación de violencia extrema y la influencia de las creencias oscuras. Carl Drew y sus cómplices fueron finalmente arrestados y condenados, pero los crímenes dejaron una cicatriz permanente en la historia de la ciudad. Vale. Nivel 3. La leyenda de Fausto, que surgió en el siglo XVI, cuenta la historia de un hombre llamado Doctor Fausto, un alquimista y mago que deseaba tener todo el conocimiento y poder del mundo. Insatisfecho con lo que Actualmente siguen habiendo alquimistas, pero muy por lo de abajo. O sea, han querido crear varias cosas, funcionando eh, varios ingredientes. la vida podía ofrecerle, Fausto decidió hacer un pacto aterrador, vendió su alma al diablo a cambio de estos deseos. El diablo, disfrazado como un sirviente llamado Mefistófeles, le concedió lo que quería, pero a un costo terrible. Aunque Fausto disfrutó de su poder y sabiduría durante un tiempo, sabía que cuando muriera, su alma sería condenada eternamente al infierno. La leyenda de Fausto se convirtió en un símbolo del peligro de los pactos satánicos, mostrando cómo el deseo insaciable de poder puede llevar a la Puede perdición. ser una fábula Esta también. historia ha sido contada y adaptada muchas Para... veces, Ajá. y sigue siendo un recordatorio aterrador de los riesgos de buscar el poder a cualquier precio. En 1993, en West Memphis, Arkansas, ocurrió un caso aterrador conocido como los asesinatos rituales de Robin Hood Hills. 3 niños Vale. fueron encontrados brutalmente asesinados en un bosque y la comunidad quedó conmocionada. Pronto, 3 jóvenes, conocidos como los West Memphis Three, fueron arrestados y acusados de cometer los crímenes. Las autoridades y el público creían que los jóvenes, por su interés en la música heavy metal y la cultura gótica, estaban involucrados en un ritual satánico. El caso fue muy controversial y los 3 jóvenes fueron condenados a pesar de la falta de pruebas sólidas. Durante años, se creyó que estos crímenes habían sido obra de adoradores de Satanás, pero con el tiempo, se descubrió que no había evidencia de rituales satánicos. Finalmente, en 2011, los West Memphis Three fueron liberados, pero el caso sigue siendo un ejemplo aterrador de cómo el miedo y la Sí. histeria pueden llevar a la Una cacería de injusticia. brujas.
Entre 1989 y 1993, en Brasil, surgió un caso aterrador relacionado con un culto llamado Superior Universal Alignment, liderado por una mujer llamada Valentina de Andrade. Este grupo estaba convencido de que los niños nacidos en 1981 eran la encarnación del mal y, por lo tanto, debían ser Ah, qué pendeja por eliminados. pensar eso. Bajo esta creencia, el culto cometió actos horribles, varios niños fueron secuestrados, torturados y asesinados en rituales satánicos. Se creía que estos sacrificios los protegerían de las fuerzas oscuras que los niños supuestamente representaban. Las autoridades descubrieron los crímenes después de que algunos cuerpos fueron encontrados en condiciones macabras, lo que llevó al arresto de Valentina y sus seguidores. Vale. En mayo de 2012, Eh, Fernandito, Todos estos casos han sido resueltos, o la mayoría, pero hay varios casos que aún siguen sin resolver, que hasta ahorita siguen haciendo, niño de porque 5 no los años, han fue descubierto o víctima de un atrapado. ritual satánico llevado a cabo por su madre, María del Carmen Ríos García, y otros 5 familiares en Nezahualcóyotl, México. Durante el rito, le sacaron los ojos, dejándolo ciego. En 2014, los responsables fueron condenados a 30 años de prisión por intento de homicidio, y desde entonces, Fernandito ha vivido con su padre, pero su caso se perdió en la burocracia, lo que resultó en la interrupción de sus terapias y citas médicas. A pesar de esto, a los 16 años, Fernandito parece llevar una vida relativamente normal, según testimonios en redes sociales. La casa donde ocurrió el crimen ha sido vendida, marcando un cambio drástico en la vida de Fernandito y su comunidad. La herejía Ok, cátara, que surgió en el siglo XII y XIII, fue un movimiento religioso que desafió las enseñanzas de la Iglesia Católica. Los cátaros, como se llamaban, creían en una forma pura de cristianismo y rechazaban muchos de los rituales y creencias de la Iglesia, y debido a esas ideas diferentes, fueron considerados herejes por las autoridades religiosas de la época. La Iglesia Católica, temiendo la influencia de los cátaros, los acusó de adorar al diablo y de practicar rituales satánicos. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde estas acusaciones. vale, A pelea pesar de de esto, influencias. estas acusaciones llevaron a una brutal persecución. Miles de cátaros fueron torturados y ejecutados durante la Cruzada Albigense, una campaña militar dirigida por la Iglesia para erradicar la herejía. No, para erradicar a los que no En piensan como ellos. 1573, en Francia, un hombre llamado Gilles Garnier fue acusado de ser un licántropo, es decir, un hombre lobo. Conocido como el licántropo de Dole, Garnier fue señalado por cometer brutales asesinatos en los que atacaba a niños y se decía que los devoraba, y según las historias de la época, Garnier afirmaba que tenía la capacidad de transformarse en un lobo, y se creía que hacía esto para cumplir un pacto con Satanás, ofreciendo las vidas de sus víctimas como sacrificios oscuros. El miedo y la superstición en la comunidad llevaron a su captura y juicio. Durante su proceso, Garnier confesó bajo tortura haber cometido estos horribles crímenes Bajo y fue tortura. condenado a muerte. Finalmente, fue ejecutado por estos actos. Ahí ya. Nivel 4. A ver, En 2007, en Chile, un caso en aterrador Chile. conmocionó al país, cuando una secta liderada por Ramón Castillo Gaete, quien se hacía llamar Antares de la Luz, llevó a cabo un ritual satánico que terminó en una tragedia inimaginable. Castillo convenció a sus seguidores de que un apocalipsis se acercaba y que la única forma de salvarse era sacrificando a un bebé. Pero Qué trágicamente, pendejo. Y los el demás que le grupo eligió a creyeron. un recién nacido para este ritual, creyendo que su sacrificio los protegería del fin del mundo. En un acto brutal, el bebé fue asesinado en un ritual macabro, con la esperanza de que este acto oscuro lo salvaría. El caso fue descubierto por las autoridades, y cuando se supo la verdad, la noticia horrorizó a toda la nación. Ramón Castillo y su secta fueron perseguidos, pero Castillo logró escapar, solo para ser encontrado muerto poco después. Este caso sigue siendo uno de los episodios más oscuros en la Raro. historia reciente de Chile. Turín, una moderna y próspera ciudad del norte de Italia, es conocida por su historia rica y también ha cultivado un oscuro mito como la ciudad del demonio. A ver, ¿por Esta qué? reputación se debe a la combinación de leyendas sobre sectas satánicas, símbolos esotéricos y la presencia de exorcistas de la Iglesia Católica. En la ciudad, lugares como la Piazza Estatuto y la Puerta del Diablo son parte de un recorrido turístico que explota la fascinación por lo oculto, y a pesar de su fama, los casos reales de satanismo en Turín son raros y la mayoría están relacionados con ritos sexuales o actos aislados de vandalismo.
La leyenda se alimenta de la historia de los Saboya, la alquimia y la magia negra, especialmente a partir de los años 60, cuando los medios comenzaron a vincular a Turín con lo esotérico. Actualmente, los exorcistas de la región manejan casos de presuntos trastornos demoníacos, aunque muchos solo son atribuidos a problemas Sí, psicológicos. En mayo de 2022, la Policía Nacional detuvo a una mujer venezolana de 48 años en el distrito de Chamberí, Madrid, ok. después de que intentara agredir y amenazara de muerte a su nuera y a sus dos nietos de 10 y 12 años mientras realizaba un ritual satánico en su hogar. La situación fue reportada por vecinos que escucharon los gritos de auxilio de los menores desde una ventana y al llegar, los agentes forzaron la entrada tras la negativa de la mujer a abrir la puerta. Dentro del domicilio, la policía encontró Qué a la mujer raro. realizando un ritual con fotos de familiares difuntos y otros elementos relacionados con prácticas satánicas. La nuera y los niños estaban escondidos en un dormitorio, aterrados por las amenazas de la mujer. La detenida fue acusada de malos tratos en el ámbito familiar y amenazas graves. En marzo de 2024, un reciclador en el corregimiento de Santa Elena, Medellín, encontró 5 cabras decapitadas y 8 Ah, mira, gallinas eso sí es muertas un en 2 ritual. contenedores de basura, lo que alertó a las autoridades locales. Este hallazgo, que inicialmente se pensó que involucraba perros, fue confirmado por la Policía Metropolitana. Las investigaciones se centraron en determinar si los sacrificios de estos animales ocurrieron en otras áreas y si fueron realizados como parte de rituales de santería o satanismo, prácticas que a menudo incluyen sacrificios de animales como ofrendas. La Policía Ambiental y la Fiscalía ordenaron una necropsia para esclarecer las circunstancias de las muertes, y aunque la santería tiene raíces en rituales afrocubanos, donde el sacrificio de animales es común, en Colombia estas prácticas están sujetas a leyes de protección animal que prohíben el maltrato y sacrificio cruel de animales, con sanciones que incluyen prisión y multas económicas. En el siglo XVII, circulaban historias aterradoras Belial. sobre un culto secreto conocido como los hijos de Belial en algunas partes de Europa. Este culto, según las creencias populares, adoraba a Belial, un demonio menor mencionado en textos antiguos. Se decía que los miembros de este culto realizaban rituales oscuros y aterradores que incluían la profanación de tumbas y el sacrificio de niños inocentes. Los hijos de Belial eran temidos por la comunidad, ya que se creía que sus rituales buscaban invocar a Belial y obtener poder a través de actos malvados. La gente vivía con miedo, convencida de que el culto podía estar operando en secreto en sus propios pueblos, y aunque no hay pruebas concretas de que este culto existiera En realmente, la las mayoría de historias y ciudades rumores sobre siempre los hay hijos de Belial un... se difundieron ampliamente, eh, alimentando el miedo y la superstición en una época ya marcada por la caza de brujas y la paranoia. ¿cómo le digo? Nivel 5. En Un, 1324, en Kilkenny, Irlanda, unos una mujer rica sacrificios llamada Alice Cadolor fue acusada de por brujería y parte satanismo en de uno de los gente que primeros está metida juicios en de eso. brujas registrados en Europa. Alice había estado casada varias veces, y cuando sus esposos murieron en circunstancias sospechosas, comenzaron a circular rumores de que ella los había envenenado usando magia oscura. Sus enemigos le acusaron de hacer pactos con el diablo, de realizar rituales oscuros y de utilizar hechizos para obtener su riqueza. La situación empeoró cuando se descubrió que su sirvienta, Petronilla de Met, también estaba involucrada, y bajo tortura, Petronilla confesó haber participado en ¿Por qué rituales bajo de tortura? satánicos junto a Alice. Mientras Petronilla fue ejecutada en la hoguera, Alice logró escapar antes de ser arrestada y nunca más se supo de ella. En el siglo XIV, en España, Vale, circulaba una aterradora leyenda sobre un lugar conocido como el Monasterio de las Sombras. Este monasterio, que había sido abandonado por razones misteriosas, se decía que albergaba un oscuro secreto, y según la leyenda, los monjes que vivían allí no eran devotos de Dios, sino que practicaban ritos satánicos en puede secreto. ser. Estos monjes se creía que invocaban fuerzas oscuras y realizaban rituales prohibidos bajo la cubierta de la noche. Se contaba también que varios aldeanos que se aventuraron cerca del monasterio desaparecieron sin dejar rastro, y algunos incluso fueron encontrados muertos en circunstancias extrañas. Con el tiempo, el monasterio fue completamente abandonado, pero el miedo y las historias sobre sus oscuros rituales persistieron, y nadie se atrevió a acercarse. En el año 2000, en Nigeria, se descubrió un caso aterrador que dejó a todos conmocionados. Los cuerpos de dos gemelos, conocidos como los gemelos diabólicos, fueron Qué encontrados sin raro. vida en lo que parecía ser un ritual satánico.
Las circunstancias de su muerte eran ¿Por qué estremecedoras, los diabólicos? cuerpos mostraban signos de haber sido parte de un ritual oscuro, con símbolos extraños y marcas que sugerían que habían sido sacrificados. El caso rápidamente atrajo la atención de las autoridades y la comunidad, pero a pesar de las investigaciones, no se logró identificar a los responsables ni entender completamente el motivo detrás del crimen. El hecho de que fueran gemelos y que el crimen tuviera características rituales solo aumentó el misterio y el terror en torno al caso. En Vale. 1991, en Alemania, ocurrió un descubrimiento aterrador Noche de durante la Walpurgis. celebración de la Noche de Walpurgis, una fecha Ok. tradicionalmente asociada con el satanismo y la brujería en Europa. En Durante Europa hacen esta noche, esas, que marca el final de abril, esa se clase decía que de las brujas y los adoradores rituales. del diablo se reunían para realizar rituales oscuros. Ese año, las autoridades encontraron restos humanos en un lugar que había sido utilizado como sitio de culto satánico. Los cuerpos estaban rodeados de símbolos satánicos y objetos utilizados en rituales, lo que indicaba que habían sido sacrificados durante una ceremonia macabra. La noche de Walpurgis es conocida por su conexión con el mal y lo oculto, pero este descubrimiento llevó el miedo a un nuevo nivel, demostrando que algunas personas estaban dispuestas a cometer actos horribles en nombre de sus creencias oscuras. En 1307, los caballeros Baphomet. templarios, una poderosa orden militar, fueron acusados de un crimen aterrador, adorar a un ídolo llamado Baphomet. Este ídolo, según las acusaciones, era una figura extraña que algunos creían representaba a Satanás. Las autoridades afirmaron que los templarios realizaban rituales oscuros en secreto, rindiendo culto a Baphomet y traicionando la fe cristiana. Estas acusaciones, aunque sin pruebas sólidas, fueron utilizadas como parte de un complot para deshacerse de la orden. El rey Felipe IV de Francia, que tenía deudas con los templarios, aprovechó estas Eran muy acusaciones para poderosos en arrestar a esa muchos época. de sus miembros y bajo tortura, algunos confesaron. Aunque muchos historiadores creen que estas confesiones fueron forzadas, finalmente la orden fue Todas las disuelta y confesiones por muchos tortura templarios son fueron ejecutados. forzadas, obviamente. En el siglo XVII, en Loudun, Francia, ocurrió un caso aterrador que involucró a un convento de monjas. Las monjas comenzaron a mostrar signos de estar poseídas, gritando, convulsionando y diciendo que estaban bajo el control de un demonio llamado Belcebú. Esta situación generó pánico en la comunidad y pronto Belcebú. las sospechas recayeron sobre un sacerdote local, Urbain Grandier. Grandier, conocido por tener enemigos, fue acusado de haber invocado al diablo y de ser el responsable de las posesiones, y aunque Grandier negó estas acusaciones, fue sometido a un juicio lleno de superstición y miedo. Finalmente, fue declarado culpable de brujería y de pactar con Belcebú, y como castigo, fue condenado a la hoguera y ejecutado públicamente. La Y mayoría son bueno, para deshacerse muchas gracias por ver el video, de y sus recuerden que pronto enemigos. estaré trayendo más contenido como este de temas que espero les Vale. resulten